¿Tienes aros, pulseras y otros accesorios olvidados en casa? Con estos simples materiales puedes crear una atrapaluz espectacular, perfecto para decorar cualquier espacio. Es un proyecto fácil, económico y lleno de estilo. ¡Comencemos! Antes de comenzar a trabajar, te quería mostrar algunos de los materiales que voy a utilizar. Aquí tengo pulseras, aros, collet o coleta. La idea de este proyecto es que uses lo que tengas para inspirarte y obviamente puedes complementar con otras cosas para darle un toque especial. A medida que avance voy viendo también y voy a complementar. Esta es la herramienta que voy a utilizar para este proyecto. Es un cortador de alambre. Son herramientas básicas súper económicas. Si te gustan este tipo de trabajos y trabajar con accesorios como estas sillas, te las recomiendo sin duda. Círculo principal. Voy a tomar una de estas pulseras. Me di cuenta ahí tienen como una punta en donde se unen. Voy a hacer justo ahí el corte. Y ahora voy a trabajar con esta. Lo primero que voy a hacer es doblarle una de las puntitas hacia afuera. Y esta la voy a doblar pero después. Primero voy a trabajar con esa. Voy a tomar un alambre de estos de bisutería también. Voy a cortar un trozo largo. Y ahora quiero desarmar esta pulsera para utilizar sus mostacillas. Si tú no tienes una pulsera como esta, puedes comprar sin duda las mostacillas. Estas son las que yo he ido rescatando, que la gente que ya sabe que hago estas cosas me las va regalando. Es bueno revisar lo que tienes. Por ejemplo, estas pulseras yo las tenía guardadas hace muchos años. Voy a tomar la punta del alambre y lo voy a enrollar bien en esta puntita que creé acá. Dale varias vueltas para asegurarte que enganche bien. Voy a tomar una mostacilla, en mi caso elegí celeste, la voy a poner en el alambre y también la voy a pasar por el aro. Esta es una sugerencia, obviamente tú vas haciendo el diseño que te quede mejor. La dejamos ahí casi en la esquina, le damos un par de vueltas al alambre para fijarla y ahora tomamos una blanca y la paso solamente por el alambre. Esta la quiero dejar por fuera. La ubicamos y le damos nuevamente un par de vueltas al alambre. Repito, ahora con una celeste. Este diseño te puede servir para hacer muchas cosas. Paso ahí, la paso por el aro. Ahora, si tú no consigues estas pulseras, también puedes utilizar un alambre y darle la forma. Siempre te puedes ingeniar un poco. Damos un par de vueltas. No es necesario que vayan quedando tan apretadas. Y seguimos con la blanca. Así vamos a dar toda la vuelta por el aro. Al comienzo puede que te cueste un poco más, pero ya después vas viendo la forma en que te sale más fácil. Si se te corta el alambre o se te acaba en la mitad, no pasa nada, puedes cerrarlo bien en donde quedaste y cortar un nuevo trozo y enrollarlo bien firme y comenzar de nuevo. Tómatelo como una terapia. Voy a doblar esta punta. Voy a ver si pongo una pieza blanca más o lo dejo ahí. Y sellamos aquí. Hacemos el nudo por el ladito, o sea, el cierre, las vueltas. Para asegurarnos que quede bien firme. Decoraciones adicionales. Ahora quiero continuar
decorando este atrapasol o atrapasueños, voy a utilizar esta mariposa del collet de mi hija. La voy a separar. Y como esto va a ir girando probablemente, voy a tratar de hacerla de que tenga una bonita apariencia por ambos lados. Por eso se me ocurrió sacarle esta parte. Sí. Y le voy a pegar atrás una de estas mariposas que tengo. Voy a utilizar esta silicona líquida para adherir mi mariposa por atrás. La voy a dejar ahí unos minutos para que pegue bien. Para colgar la mariposa voy a utilizar este mismo alambre. Lo voy a dividir más o menos en la mitad. Y lo voy a pasar por las antenitas. Voy a hacerla ahí, lo voy a girar un poco. Voy a ponerle una mostacilla. La paso por ambos alambres. Y ahora voy a ubicarla acá en el centro. Voy a estimar aproximadamente ahí. Y lo voy a colgar. Estoy haciendo un nudo para ponerla a la altura que yo quiero. Aproximadamente ahí. Así quedó ya colgada mi mariposa. Si se dan cuenta, se ve bien por ambos lados. Ahora quiero continuar con los objetos que van a colgar de ahí. Tenía este punto de luz, esta cadenita, que creo que le queda perfecta. Mi idea es ubicar ese punto al centro y colgarlo así. Y queda algo así. Para los extremos pensé en ubicar esta decoración que tenían unos aros. Aquí ya utilicé esta parte de este aro. Voy a extraer esta. Estos son aros de fantasía, no son de plata, nada de eso. Probablemente esta cadenita sí sea de plata. Voy a dejar una cadenita en su extensión completa y la otra la quiero hacer más corta. Le voy a extraer esta parte. Voy a juntar estas como patitas para evitar que se salga. Y por último, voy a utilizar el trocito de cadena que corté, que tenía este ganchito, para colgarlo. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.